Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y hoy contamos en el estudio con la presencia del licenciado Ernesto Selman, quien es economista y vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, la CRES. Bienvenido a Síntesis, licenciado. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, tenía días que no venía un programita con nosotros, sí, licenciado. Teníamos unos días, Lo sí. tenía votado. Cuando me invitan yo vengo. Bueno, sí. Vamos a ver. Tenemos muchos temas económicos, aunque economía es todo, pero hasta la corrupción es economía, ¿verdad? Sí. Pero vamos a ver cómo podemos tratar los principales temas que la gente quiere saber y actualizarse desde el punto de vista de la opinión suya y de la CRES en este momento. El dólar. El dólar en República Dominicana, cuando llegó al 50, 60 por 1 en los años 2003, 2004, creo que la gente estaba loca y decía que era que no se podía ir al supermercado, la casa del terror y todo eso. Hoy vemos tranquilo, gana Leonel Fernández la presidencia, se inspira una cierta confianza, se pone a un 27 por 1 y vemos la diferencia en ese dólar que de un 27 hoy se coloca cerca de un 49.50, 50 por 1 las transacciones en dólares. Háblenos un poquito de la diferencia de lo que son los cambios rápidos de la devaluación, lo que es el cambio de la moneda y por qué ahora es sostenible esto dentro de lo que son los intereses, las exportaciones, la balanza comercial y todo esto. Vemos que, por ejemplo, el presupuesto nacional está hecho a un 50.20 para este año. El año pasado, 2 años antes, sabíamos que iba a estar al 49. Si usted busca la página de Hacienda, le va a decir que el 2019 estará al 51 o al 52, según lo que está concebido. Explíquenos un poquito el comportamiento de estas tasas, cierto temor que hay con esa ligera alza del dólar. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que una moneda es un medio de intercambio. Un dinero es un medio de intercambio que está relacionada a otras monedas. En este caso, la República Dominicana tiene una moneda que se emite en base a las reservas en dólares, que es la moneda estadounidense. Los movimientos bruscos del tipo de cambio son problemáticos porque los ingresos y los gastos se pierden la relación uno de otros. Entonces, cuando hay una depreciación del tipo de cambio brusca, como la que hablabas, que sucedió en el 2003-2004, tus ingresos permanecen relativamente estables. Si ganas un salario, seguirás ganando los, digamos, 20,000 pesos, pero en la estructura de costos en la economía se eleva porque ahora hay que pagar más pesos por lo mismo para importar los mismos bienes. Eso se llama inflación. Y eso tiene un impacto en la inflación, porque en una economía, como dicen los economistas, pequeña y abierta, es decir, que producimos relativamente pocas cosas, debemos importar equipos y maquinarias, debemos importar materias primas, debemos importar bienes de consumo. Todo eso se hace en transacciones en dólares. Entonces, para traer todos esos equipos, maquinarias, bienes intermedios, materia prima y bienes de consumo, se hace entonces un problema porque si tiene una depreciación brusca, se elevan el costo y los precios de los bienes y servicios, pero tus ingresos se mantienen relativamente estables. Entonces, la diferencia es que con el paso del tiempo, la estructura de costos en la economía se va adaptando y los ingresos se va adaptando en la medida que pasa el tiempo y por eso hay una relación no tan problemática entre tus ingresos y tus gastos. Ya sabemos que hay una parte de la población que sus ingresos no crece tan rápido como crece tal vez sus gastos y eso obviamente estamos en un país de ingreso medio, con muchas personas que tienen ingresos relativamente bajos, muchas personas que tienen que asumir más de un puesto de trabajo para obtener unos niveles de ingresos que pueda tener una cierta calidad de vida aceptable. Pero lo que quiero apuntalar es de que
hay una gran diferencia entre un movimiento brusco del tipo de cambio, cuando los ingresos se mantienen relativamente estables por un lado, pero los gastos por el costo de importar que implica esto, esta depreciación brusca, y se incrementa rápidamente, una diferencia en el paso del tiempo que se van ajustando los ingresos y los gastos, y por eso no vemos esto tan traumático como tenemos el tipo de cambio casi al 50 hoy y el tipo de cambio que llegó a 50 en febrero del 2004. Usted no ve preocupación con estos cambios de la moneda. Bueno, en la medida de que la economía dominicana sigue siendo una economía que tiene sectores que están creciendo sanamente, generadores de dólares, tenemos el turismo que sigue creciendo sanamente en la República Dominicana, algunos factores que han incidido en países que han tenido problemas, otros países nosotros nos hemos beneficiado, otros sectores como la zona franca sigue creciendo las exportaciones, tenemos un nuevo sector en la economía que antes no tenía el impacto que tiene, que es la minería, que genera también recursos en dólares, tenemos las remesas que siguen creciendo en la medida que se ha fortalecido la economía estadounidense, ha seguido creciendo más rápidamente. El año pasado creció un 12% las remesas. Ha ido creciendo. Qué impresionante. Eso, tenemos una economía que sigue generando dólares. Eso por un lado de la economía de los sectores que han ido creciendo y han estado creciendo sanamente y que siguen generando dólares. La inversión extranjera directa todavía sigue siendo un factor importante en la economía dominicana. Ahora, hay otra parte que sí podemos decir que hay ciertas preocupaciones. Es decir, lo que viene de la economía real, de estos sectores que siguen creciendo, hay inversiones, nuevos flujos de venta de bienes y servicios, creo que está muy bien, pero hay una parte que sí genera cierta preocupación y es la parte de las finanzas públicas. Parte de la estabilidad y del crecimiento que hemos tenido ha sido por el endeudamiento público y buena parte de este que trae dólares del endeudamiento externo, trae dólares a la economía dominicana año tras año y eso hace que se mantenga relativamente estable el tipo de cambio, la tasa de cambio como le llamamos. Entonces aquí sí traería una cierta preocupación porque entonces la estabilidad del tipo de cambio está dependiendo también mucho de este tipo de endeudamiento. Y no solamente del endeudamiento público externo del gobierno, sino también del endeudamiento interno a partir de la deuda que emite el Banco Central para el manejo de la política cambiaria. ¿Le preocupan a usted los niveles de endeudamiento del sector público en República Dominicana? Sí, hemos dicho de que es un factor, hemos hablado de que las tendencias no son positivas porque tienes el costo de servir esa deuda, que está siendo muy alto. Este año el propio presupuesto del Estado habla de que el 24% de los ingresos tributarios van a tener que ir a pagar intereses de la deuda. Del presupuesto se van a pagar para el pago de deuda pública 213 mil millones de pesos. Pero eso incluye el servicio de la deuda del capital también. Sí, solo de intereses 126 mil. Eso corresponde a un 24% de los ingresos tributarios del gobierno. Entonces, que son 600 mil millones. Pero cuando ves el servicio de la deuda completo, es decir, pago de intereses más pago de capital, está diciendo de que es el 45.5% de los ingresos tributarios. Eso es muy elevado. Cuando tú tienes parte, siendo un individuo, una corporación o un gobierno, cuando tienes un 45%, poco más de 45% de tus ingresos que lo tendrías que destinar a servir deuda, ahí sabes que tienes un tema que corregir y que un problema potencial que te puede surgir. Bien, hay una fórmula, yo le digo la fórmula Valdés, que yo creo que hay que entender de que está funcionando, pero hay una parte que los dominicanos que tenemos ciertos niveles que entendemos el presupuesto, los ingresos, los gastos, a veces decimos no sabemos si preocuparnos o no. Cuando nos hablan de la fórmula Valdés, ¿qué yo le digo? Yo digo, un señor que se sentó y descubrió que utilizando bien una serie de indicadores como el dólar,
el crecimiento, la tasa de cambio promedio, el crecimiento, la inflación y el valor del producto y el Producto Interno Bruto, descubrió cómo mantener una economía dentro de los parámetros normales. Me explico. No. ¿Qué veo yo? Yo veo que dicen, hablando de nivel de endeudamiento por respecto al PIB, el año pasado vimos que la economía iba creciendo por diferentes razones lentas. Se hacen unos ajustes y cierra el año al 5%, por ejemplo. Cuando tú coges el Producto Interno Bruto y le sumas ese 5%, entonces el nivel de endeudamiento con respecto al Producto Interno Bruto mejora un 5%. Tú vuelves a tener la oportunidad de despegarte, de estar lejos del 50%, por ejemplo, del PIB, y vuelves a tener la oportunidad de endeudarte hasta ahí. Y vuelve como una maquinaria que juega entre el valor de la moneda, el valor del crecimiento, el porcentaje de endeudamiento con relación al PIB. Y vemos el Banco Mundial, el Fondo Monetario, reconocer que todas esas medidas son reales. Ese crecimiento no es ficticio, no se devorona, no llega abajo, pero de que esos sectores crecen. Explíquenos la fórmula de Valdés y hasta dónde podemos sostener eso. Mira, la fórmula de Valdés y desde el año 2001 para acá es una fórmula de deuda sobre deuda. Es decir, el Banco Central, luego de la crisis financiera del 2003-2004, salió con una deuda de 60.000 millones de pesos. Hoy día la deuda en el Banco Central es de 530.000 millones de pesos. Esa es la deuda solo del Banco Central. Lo que es el déficit cuasi fiscal. La deuda cuasi fiscal. La deuda del Banco Central es de 530.000 millones de pesos hoy día. 10.000 millones de dólares. Son 11.000 millones de dólares. Es decir, y durante los primeros 2 meses de este año 2018 se incrementó en 50.000 millones de pesos. Es decir, que esto no es un juego de cifras. Así de golpe. Sí, 51.000 millones de pesos en los primeros 2 meses. Esto no es un juego de cifras. Que a usted siempre le ha preocupado el desmonte de esa deuda. Claro, sí. Yo trabajé en el Banco Central y promoví la fórmula de cómo resolver ese problema. Uno de los más auspiciadores de la ley de recapitalización del Banco Central, dentro del Banco Central, y de los auspiciadores de que el gobierno transfiera los recursos al Banco Central para su recapitalización, fuimos nosotros. Pero nunca se cumplió, nunca se le... No se cumplió. Se asignó el presupuesto. Pero igual que no se cumplió, no iba a ser suficiente, porque según la ley de recapitalización se debieron haber transferido unos 273.000 millones de pesos al Banco Central. Se transfirieron solamente 165. Pero por encima de eso quedarían unos 200 y pico de mil millones de pesos, 250.000 millones de pesos que quedarían todavía. Y eso fue lo que se utilizó para la política cambiaria, para mantener el tipo de cambio. Los 8.000 millones de dólares. 250.000 millones de pesos desde la crisis financiera para acá, del 2003, se utilizaron para mantener el tipo de cambio estable. Entonces, esto no son fórmulas de uso de estadísticas, esto es emisión de deuda. Igualmente, eso del lado del Banco Central, igualmente por parte del gobierno se ha ido emitiendo deuda sobre deuda año tras año. O sea, eso es como desde el año 2001 a los inorgánicos viejos, pero ahora es respaldado en deuda. Bueno, porque tú tienes que en base a esa deuda original, el Banco Central tiene que pagar unos intereses. Como el Banco Central no obtiene recursos de ninguna parte, solamente puede emitir dinero inorgánico para pagar esos intereses. Y luego de que lo emite, los recoge de nuevo a partir de emisión de nueva deuda. Pero esa nueva deuda también tiene que pagar intereses. Entonces, emites nuevos inorgánicos y emites nueva deuda para recoger esos inorgánicos. Entonces, eso ha ido creciendo año tras año. Y hoy día, en teoría lo han hecho sostenible. Lo han hecho, no, hay una diferencia. Se ha mantenido la estabilidad, pero eso no es sostenible. Es un juego, un esquema Ponzi, es un juego de suma cero. Al final, eso no te da, porque eso hay que recapitalizarlo. Eso de tú pagar interés y emitir más deuda para recoger, eso no da. Entonces, eso es un tema que debemos poner atención y que de hecho ha salido del debate de la opinión pública en la República Dominicana. Pero es un tema que tenemos pendiente con el tema de la política económica en República Dominicana.
y es un tema que debe verse dentro de el conjunto de la política fiscal, porque el gobierno es el único que tiene capacidad de obtener recursos en la economía a través del cobro de impuestos. Para desmontar eso. Eso hay que pasarlo para Hacienda. Eso hay que pasarlo para Hacienda. En última instancia, eso hay que pasarlo a Hacienda. Eso habría que ver el procedimiento de cómo hacerlo. Sí, porque nadie le va a prestar 10.000 millones de dólares a la República Dominicana. Si no queremos que eso se traduzca en inflación y en depreciación en algún momento, eso tiene que asumirlo el gobierno, de alguna u otra forma. Bien, esa fórmula que hablábamos hace un ratico, a veces yo la veo similar. Pero ojo, no es sostenible. Eso es un camino, una tendencia que debemos cambiar. Nosotros hemos hecho propuestas específicas con respecto a esto, una ley de responsabilidad y transparencia fiscal, un cambio en el sistema de impuestos para poder integrar todo lo que se está haciendo en la informalidad, poderlo integrar al orden jurídico, pero es un tema que hay que tomar medidas con esto, tarde o temprano. Cuando hablamos de presión fiscal, el porcentaje, es más o menos el porcentaje de lo que uno paga de impuestos con respecto de lo que pagan todos los dominicanos con respecto al Producto Interno Bruto. Se habla de un 13%, un 13.5%. El año pasado en un momento dado vi hasta un 14 y pico. Sí, 14. Pero entonces cuando salen los números del crecimiento, vuelve y baja otra vez. Explíquenos esto, si es relativo, sí. Porque usted nos dijo en un programa, estamos abocados a subir la presión fiscal. Yo no aguanto más impuestos y dicen que están bajitos. Por eso es que digo de que hay que ver cómo se integran todas esas transacciones, todos esos sectores, todos esos agentes económicos que están haciendo, su actividad económica fuera del sistema tributario. Entonces, por eso hay una diferencia. Habla de la informalidad. De la informalidad. A ver, la pregunta es, ¿cuál es el sistema de impuestos que puede traer a la formalidad el 60% de la economía que está en la informalidad? Esa es la pregunta. Entonces, aquí hay una gran diferencia cuando usted habla con el ministro de Economía y cuando usted habla con una persona que paga todos sus impuestos. El que paga todos sus impuestos tiene una presión tributaria de alrededor de 35%. ¿Ok? Si no le pone la TCS. Bueno, esa es otra cosa. Bueno, una carga. Sí, siguen siendo cargas. Eso es antes de, si decide gastar, tiene que pagar ITEVIS. Ya ahí se incrementa la presión tributaria. Estoy hablando de la presión tributaria directa, lo que usted paga de impuestos sobre la renta, si hay distribución de dividendos en su empresa, usted tiene que pagar un 10% de la distribución en efectivo de dividendos. El que paga sus impuestos, el que cumple con sus obligaciones tributarias directas... Bueno, rápidamente es un 27 más un 10. Da más o menos 35, porque el 10 ya hay una deducción, es decir, hay unos... que no es de la totalidad, no es, de la totalidad. Es del 35. Del Vamos 27. a decir que es un 35. Esa persona que está pagando sus impuestos está pagando un 35, pero el gobierno le está diciendo, no, pero es que es muy bajo, es un 14. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Es un 14 porque el 14 está incluyendo todo lo que está sucediendo en la economía informal, pero el que está pagando todos sus impuestos no está en la informalidad. Entonces, el que paga tiene una presión tributaria alta. Ahora, cuando usted toma el país completo, por la informalidad les baja a 14%. Ahí es que está el problema. Bien. Por eso es que la pregunta sigue siendo, ¿cuál es el sistema de impuestos que va a permitir integrar todos estos sectores, todas estas transacciones, toda esta actividad económica a la formalidad y que pague impuestos? Formalidad, evasión, y dentro de la evasión usted tiene la evasión del impuesto sobre la renta, de la evasión del ITEVIS, eso cantidad de temas que podemos hablar en la parte tributaria de este programa. Pero le pregunto, yo creo que para cerrar este segmento, usted nos puede hacer ese regalito. Si nosotros dejamos de ver los problemas sueltos, que una amnistía, que una ley de lavado de activos, que la ley de reestructuración, de sincerización de patrimonio, que si tenemos un ITEVIS altísimo con respecto a otros países, que qué vamos a hacer, porque si la gente no va a invertir, porque ahora en República Dominicana, en Estados Unidos se paga el 21 y aquí el 27, porque allá bajaron los impuestos. Sí, o sea, de 35 a 21. Uno ve todo suelto y se preocupa. Y si yo le digo,
¿Cuál es que tenemos una estrategia de desarrollo, una estrategia nacional de desarrollo que abocó a una reforma fiscal integral, que los empresarios te dicen a ti que necesitamos una reforma integral, un pacto fiscal? Muy bien, simple. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque yo no encuentro, ¿qué es una reforma fiscal? ¿Es subir los impuestos? ¿Es cambiar el origen de los impuestos? ¿Es cobrarle a más gente? ¿Qué es lo que usted dice? Mañana, dame 5 órdenes. ¿Qué es lo que vamos a poner en ese documento que tiene que ir al Congreso? Nosotros, desde el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, hemos presentado 2 proyectos de ley que serían el pacto fiscal. Por un lado, una ley de responsabilidad y transparencia fiscal, que incluye unas reglas, unas normas fiscales, que lo llama la Estrategia Nacional de Desarrollo, que dice que el gasto público no puede crecer más de tanto al año, que hay que tener un techo de la deuda y que hay que organizar las finanzas públicas, entre los cuales está la recapitalización del Banco Central, precisamente. Es decir, que está el aspecto del gasto, el déficit, la deuda, todo eso se contempla en ese proyecto de ley que está... Ahí no hay aumento de impuestos, eso es No. organización. Eso tiene que ver con el lado del gasto, el déficit, la deuda, el cómo financiarse. La regla del juego. La regla del juego. Y eso va a priorizar el gasto público, porque va a forzar a tomar decisiones de qué es prioritario y qué no. En qué se puede endeudar, en qué no se puede endeudar, hasta qué nivel podemos tomar deuda. Todo eso está en esa ley. En el otro proyecto de ley, hay otro proyecto de ley, y ese proyecto de ley está en la Cámara de Diputados desde octubre del 2013. En el otro proyecto de ley estamos presentando una reforma integral al Código Tributario, y ahí es donde proponemos lo que tú decías, bueno, ¿y en los impuestos qué hacemos? Simplificar el sistema, el espíritu de lo que se hizo en el 92 aquí. Simplificar el sistema. No parcho. No parche, lo que hemos tenido es parche sobre parche. Lo que nosotros propondríamos es refundar el sistema impositivo, es simplificarlo. Hay que deshacerse de una serie de impuestos que están complicando la actividad económica. Los impuestos a los cheques, la transferencia bancaria, los impuestos a la incorporación de una empresa. Son una serie de impuestos que distorsionan y hacen más costoso hacer negocio. Uno se pasa el mes pagando diferentes tipos de haciendo reportes y pagando... Estamos proponiendo en esa misma ley de la refundación... Simplificación. Es simplificar incluso a nivel de procedimiento. Estamos diciendo que es un solo formulario. Pero no tenemos... No cuatro. No el del ITEBI, el 606, no cuatro, el ICRL. no, uno. Todo en uno solo estamos proponiendo. Estamos diciendo de que hay que reducir las tasas de impuestos. No puede ser que un país que quiera traer inversión extranjera, tú lo mencionaste, tengamos una tasa de impuestos menor que en Estados Unidos o en Inglaterra. Tenemos que buscar cómo ir, porque hay una competencia tributaria a nivel internacional para atraer inversiones. Entonces esto hay que reformularlo también. No podemos tener tasa de impuestos del 18% del ITEVIS o el IVA, como le llaman en otros países. Eso es alto para usted. Eso es excesivamente alto en un país con ingresos bajos y medios. Excesivamente alto. Simplificación. Regla del juego. Regla de juego. Y bajar primero, los impuestos. Bajar las tasas y ampliar las bases de los Espérese, impuestos. vamos a hablar caso. Hablamos de que más gente que no paga impuestos, de que las cosas que no pagan impuestos paguen impuestos. Tengan que pagar. Ahora, ¿Ustedes proponen que la educación y la salud paguen impuestos? No, en la propuesta nosotros estamos diciendo de que debe reducirse el ITEVIS, le convertimos al IVA, que es como debe llamarse, el impuesto al valor agregado. Debe pasar del 18 al 10%, pero se mantiene exento una serie de servicios públicos básicos. En nuestra propuesta se mantiene exento los servicios de salud, de educación, financieros, de pensiones, de recogida de basura, de electricidad. ¿Y la comida? No, aquí entraría prácticamente todo, pero a un 10%. A un 10%. Y eso los números, y déjeme está decirle, calculado que con eso da. Sí, no, pero por mucho. Pero déjenme decirle algo, para que no nos confundamos, que a veces quieren confundir y se cree que los productos están exentos del ITEVIS. Ningún producto está exento ni del ITEVIS ni de ningún otro impuesto. No, porque el que compra la gasolina o el que compra los costos tiene... Hasta el impuesto sobre la renta que pagan las empresas están incluidos en los precios, porque eso forma parte del costo de producción. El producto que a usted le diga que está exento de impuestos no es verdad. Incluso hay productos, yo te voy a poner el caso más extremo, una vivienda, un apartamento que está exento del ITEVIS,
pero el productor paga ITEVIS de la pintura, del cemento, de los llavines, de los pisos, de todo. De todo le paga ITEVIS. ¿Y qué pasa con ese ITEVIS? Se dice que está exento de ITEVIS, pero ese ITEVIS entra dentro del costo de producción de ese apartamento, sí, y eso está dentro del precio. Que tú consigas un bono de vivienda económica. ¿Y usted cree que el que está comprando está exonerado de ITEVIS? Está pagando todo eso ITEVIS. Se le carga todo. Entonces todos los productos tienen ITEVIS. Entonces que tenemos que quitarnos este mito de que hay productos exentos del ITEVIS. No hay ningún producto que esté exento de ningún impuesto. Bien, con su permiso vamos a la primera pausa. Conversamos con el licenciado Ernesto Selman, vicepresidente de la CRES. Hablábamos de lo que es una reforma fiscal, un pacto fiscal, la necesidad de resolver este tema en la República Dominicana por diferentes razones. Hay un tema que considera a la gente vulnerable, que es a lo que se llama el gasto tributario. El gasto tributario debe andar por más de 200 mil millones de pesos, y dentro del gasto tributario, fuera de las exenciones, las cosas que no pagan ITEVIS, como la educación, como la salud, como las cosas que están exentas, usted tiene las exenciones. Ese proceso, ese proyecto de reforma tributaria o de pacto fiscal o como se quiera llamar, necesario, ¿qué contempla con relación a esas exenciones que tienen los determinados sectores en República Dominicana, que uno dice, si los ataco o se los quito, me va a tumbar el crecimiento que tengo, que hablábamos al principio? Sí. Mira, en el proyecto de ley que nosotros presentamos para modificar, reformar completamente el sistema tributario, el Código Tributario, que lo presentamos lo hicimos con don Francisco Canaguate, quien es un experto tributario, fue clave en la aprobación del Código del 92 original. Nosotros estamos proponiendo eliminar, cuando se habla de ampliar la base de los impuestos, quiere decir eliminar todas las exenciones. Nosotros estamos proponiendo, con excepción del sector de zona franca, porque tienen otros efectos a nivel internacional que se mueven fácilmente a otros países, pero básicamente estamos diciendo de que se eliminen las exenciones como sucedió en el 92. Y en el periodo donde más habitaciones hoteleras se construyeron en nuestro país fue en los años 90, cuando en el sector turismo no tenía ningún tipo de exenciones. Y lo que nosotros creemos que es más saludable tener una tasa de impuesto al 15%, que es como proponemos a partir del cuarto año. ¿El impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta iniciarían un 20% y al cuarto año bajaría al 15%. De nuevo, tenemos una competencia tributaria internacional que ahora es con los países desarrollados que estamos compitiendo. Claro. Estados Unidos al 21% ya es... ya el único factor a considerar es el tema de la rentabilidad. Claro, pero cuando tú tienes la seguridad jurídica que tiene los Estados Unidos... y la de la moneda. Y de la moneda, tú prefieres entonces invertir en Estados Unidos y no venir a estos países. Entonces tenemos que tener unos atractivos especiales para atraer estas inversiones. Y por eso en el cuarto año de nuestra propuesta se dice que el impuesto sobre la renta se lleve el máximo al 15%. Y creemos que con una tasa de impuesto sobre la renta del 15% es una medida más que suficiente para seguir atrayendo inversiones, seguir expandiendo los sectores que hoy día pueden estar beneficiados. ¿Cuál es la experiencia en otros países? Es más caro, sale más caro obtener un permiso, los tiempos, sale más caro a veces los favores que hay que hacer a veces. Sale más caro muchas veces que usted estar regular y no tener que estar expuesto a unas decisiones burocráticas de intereses muchas veces. ¿Cuál es la experiencia en otros países, por ejemplo, ahora en este momento, del porcentaje del ITEVIS o el IVA, el impuesto sobre la renta? Si hablamos de países de nuestro mismo... Panamá tiene un IVA del 6%, por ejemplo.
y el Los impuesto más sobre la altos, renta. los más altos están Uruguay con 19, Argentina, bueno, Argentina creo que está en 18 también. Nosotros estamos en los top 3 de Latinoamérica en cuanto al ITEVIS, que es el IVA a nivel internacional. Ya Argentina, el tema de impuestos sobre la renta, ya Argentina se ha replanteado todo el tema impositivo después de que Estados Unidos bajó las tasas de impuestos sobre la renta a las corporaciones. Usted tiene que, Rusia tiene una tasa de impuestos sobre la renta corporativa al 13%. Puerto Rico tiene un 4 ahora, un incentivo. Sí, pero en ese caso aplica la federal también. Sí, no la federal, pero la federal está ahí gratis, está ahí incluida. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que hay que ver la experiencia de la misma República Dominicana también. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pusimos el 25%, los países desarrollados estaban al 40%. Hoy día nosotros estamos en 27% y los países en promedio están en 21%. Wow. Que fue donde fue Estados Unidos, el 21%, el promedio de los países desarrollados. Entonces nosotros hemos ido hacia atrás. Si cuando en el 92 nosotros aplicamos una de las tasas más bajas, hicimos unas reformas estructurales importantes y nos fue bien económicamente hablando. Pero ahora creo que ya es tiempo de que tomemos unas medidas que justifiquen a que se sincerice la economía dominicana. De nuevo, 60% en la informalidad es alto. Cuando usted habla de eso de la transición, bueno, que comience a un 20 y termine a un 15, ¿de qué se preocupa la CRES? De ponerle un número más alto para negociar y que terminar después en lo que anda buscando dentro de su propuesta, o lo ve desde el punto de vista de que no le tiene miedo al cambio de golpe. Por ejemplo, si aprobáramos la propuesta íntegra de la CRES de reforma fiscal o reforma tributaria, ¿no le tiene miedo a que el año que viene no tengamos el dinero suficiente para poder cumplir con nuestro compromiso? No, todo lo contrario. Nosotros creemos que aumenta de manera significativa los ingresos del gobierno. Nosotros, te voy a decir la experiencia de República Dominicana, de nuevo, del 92. A Balaguer le dijeron lo mismo. A Balaguer le dijeron en el 92, mire, si usted pone ese sistema, se le van a caer las recaudaciones y no va a tener para pagar el doble sueldo. Metiéndole cuco, como decimos en dominicano, a Balaguer. Don Francisco Canaguate, que fue la persona que trabajó con nosotros en esta propuesta, le dijo todo lo contrario a Balaguer. Le dijo, no, doctor, usted lo que va a recaudar más, porque usted va a tener oportunidad de incluir transacciones, actividad económica, sectores que antes no estaban dentro del sistema, que ahora van a poderlo incluir. Claro. ¿Usted sabe cuánto aumentó los ingresos tributarios en el 92? En el primer año de ejecución de la reforma, aumentó en 63% los ingresos tributarios con la reforma del 92. Nosotros estamos... O sea que si hoy tenemos unos ingresos, vamos a ser bastante claros, este año representarán unos 600 mil millones de 600 mil millones de ingresos de pesos. Sí. De pesos. Estamos hablando que eso hubiera subido casi a 900 mil millones. No, porque no estamos en el 92. Ya hemos capturado, es decir, ya dentro de la economía... Hay menos informalidad. Hay menos informalidad. Pero antes podríamos no tener mayor. que endeudarnos, por ejemplo. No sería necesario. Es decir, una de las cosas que hemos dicho de las reglas de juego es buscar no tener que endeudarnos. Y entonces, con estos nuevos ingresos, ir saneando las finanzas públicas. Bien. Porque vivir de deuda sobre deuda año tras año durante 17 años no es saludable. Bueno, hay 2 manos y 4 pelotas. Bien. El tema obligatorio. República Dominicana, usted acaba de mencionar una serie de aspectos que como quiera, cuando uno habla de evasión, habla de informalidad, de todo esto, es necesario hablar, y sobre todo lo que es la CRES, es necesario hablar de la ley de lavado de activos. Y la vamos a ver de 2 puntos fundamentales. Lo que es la ley de lavado de activos, que acabamos de ver un proyecto que circula de lo que es
en otro programa hablaremos, discutiremos en los términos de esto, pero de lo que es la sincerización de patrimonio y adecuación de los valores, así como algo del perdón de los impuestos o de los intereses, vamos a decir. De los recargos y intereses. Y de lo que puede traer eso en lo económico al país. Pero también hay una preocupación significativa de que llamar a la formalidad de golpe podría traer consecuencias económicas importantes en determinados sectores como la construcción, porque usted aprieta, y sectores que parece ser que por la informalidad o por el lavado, por eso, porque ya lavado es todo, no es nada más narcotráfico y eso. ¿Usted cree que se puede caer la economía con la aplicación rigurosa de la ley de lavado de activos? Bueno, hay un componente importante dentro de la economía dominicana que se da a partir de los recursos de lavado de activos. El lavado de activos no solamente es drogas. Ahora es impuesto, ahora es... Ajá, aquí hablamos, lavado de activos puede venir de negocios ilícitos, como el negocio de las drogas ilícitas, puede venir por evasión de impuestos, ¿verdad? Y por otras vías que hemos visto que se dan. Todo lo que sea producto de la ilícito. De la violación a reglas de juego a la ley. Entonces, en este tema sabemos de que hay ciertos componentes importantes dentro del sector de la construcción, como tú mismo decías, de que se hacen con dinero que es dinero de lavado. O el mismo inversión extranjera. Sí. Entonces, bueno, hay lavado que viene de fuera y de adentro. Hay de todo. Entonces, sabemos de que hay un componente en la economía dominicana que depende de esas inversiones, de ese gasto que viene de esos negocios. Y en la medida de que eso se restringe, claro de que hay, y eso lo vimos en el año 2017, hay un efecto en términos económicos reales de una disminución de la actividad económica en algunos sectores que tiene efectos sobre otros sectores. Yo creo que mucho de eso serán efectos permanentes porque son reglas de que se imponen y están monitoreadas a nivel internacional y yo creo que va a penalizar ciertamente una parte de la economía. El énfasis que se está haciendo desde impuesto interno hoy para eliminar la evasión y la elusión de impuestos, fuera del tema de lavado, pero eliminar la evasión y la elusión de impuestos, si se lleva a las últimas consecuencias con este sistema, con el sistema que estamos proponiendo no, pero con este sistema estaría penalizando también la actividad económica. Así que hay que mantener un equilibrio y lo que nosotros propondríamos es, hay que aprobar un sistema de impuestos relativamente simple, con tasas para que la gente no se vea la necesidad de... Para que no tenga el incentivo de crear esos mecanismos de evasión y de elusión. O de informalidad. Y de la informalidad. Entonces, si podemos poner un sistema que cree los incentivos naturales para que las personas cumplan, entonces ya podemos aplicar todas las medidas de lugar, de seguridad, de evitar la evasión y la elusión. Pero con el sistema actual puede crear problemas. La ley de lavado acaban de proponer, como le decía, una ley de sincerización de patrimonio. Aunque no la vamos a ver de forma profunda, hay temas fundamentales. Uno es que uno pueda sincerizar su patrimonio y su valor pagando una tasa que fue la dejada de pagar. Sabemos que lo que origina esto es la inclusión como delito precedente de lavado de activos, el delito tributario. El que viene de la ley de lavado. Viene de la ley de lavado. O sea, antes usted no era lavador de activos, usted no lavaba si usted no pagaba impuestos. Ahora sí. Entonces, con eso se hace esta propuesta. Mira, cualquier bien que tú tengas, o dinero, o propiedades, que tú lo quieras declarar, te vamos a dar una tasa privilegiada. Hemos visto dos puntos fundamentales de esta propuesta de sincerización, que es lo que se dice que se necesita para aplicar la ley con firmeza y con de lavado de activos. Se habla de una tasa que por lo que vimos en la presentación anda de un 10%. Nosotros nos la encontramos alta, pero queremos saber por lo que hemos visto en otros países. Y lo otro es, vemos que hay mucho de amnistía no fiscal,
sino de lo que tiene que ver con intereses y recargos y plazos y eso. Sí. ¿Cuál es la posición de la CRES con esto? ¿Lo apoya esta medida de esta ley complementaria? Sí, yo creo que es necesaria. Hemos dicho de que para arrancar desde cero en este juego debemos aprobar una ley de este tipo para que se acojan las personas que tienen patrimonio de diferente índole que se han hecho y a partir de ahí entonces ya sincerizar todo. Una de las cosas que nosotros hemos propuesto en el proyecto de ley de reforma tributaria, verdadera reforma tributaria, es decir, que haya una amnistía, pero una amnistía que no implique costos para que la gente realmente pueda sincerizarlo todo. ¿Usted lo que dice gratis? Bueno, en este caso podemos decir de que podrían aplicarse una tasa, pero una tasa del 10% para la sincerización es alta aquí y en todas partes que se ha hecho. Claro. Nosotros creemos... Eso, 10 es mucho. 10 no hay incentivo. Nadie se va a acoger. No hay incentivo de sincerizarse. Entonces, por eso en el planteamiento nosotros no hemos hecho ninguna propuesta con respecto a este tema en específico, pero en la propuesta de la reforma tributaria que hemos presentado junto a don Francisco Canaguate, nosotros estamos diciendo de que tiene que haber una sincerización básicamente gratis, costo mínimo, 1% tal vez, pero un 10% es relativamente alto y eso no crea el incentivo natural. Además de que esos activos, gran parte van a pagar impuestos sobre la renta, impuestos a los activos. Por eso es un tema que luego será recurrente. Claro. Lo que tú quieres es que se sincerice el asunto. Ese es el incentivo primero, es que se sincerice y a partir de ahí todos arrancamos de cero. Bueno, en este caso habría que pagar una tasa. Todo se arranca de inicio para entonces crear un sistema económico más sincero, vamos a decirlo así. No podemos mejorar un país. Y me sentí muy bien cuando preparaba este programa, porque uno siempre busca en qué, investiga un poco el invitado y ve más o menos los temas que plantea. Y nosotros hemos sido coherentes en decir que si estamos hablando de necesidad de pacto fiscal, de simplificación de los impuestos, de adecuar la economía a la competencia internacional, del nivel de endeudamiento, si estamos hablando de ley de lavado de activos, de todo esto sin organizar y regular la ley 8701 de Seguridad Social, la que a su vez, vemos que usted emitió una opinión sobre esto, nosotros hemos sido muy fuertes en cuanto a esto, que la necesidad de no solo de reformar esta ley para organizar todas las empresas y todo este disparate que hay ahora mismo de muchísimos valores absurdos generados por unos cargos de los sistemas, sino usted habló también de la cesantía por primera vez. ¿Cuántas leyes se cumplen para muchas cosas y otras cosas, como dice la ley, que al año había que revisar la cesantía y hoy tenemos muchísimos costos ocultos dentro de nuestra economía que nadie quiere hablar de eso y nadie se aboca a reformarlo? Háblenos de la 8701, la ley de seguridad social y de esa propuesta que usted habla de la necesidad de buscarle una solución a la cesantía junto con la seguridad social. Sí. Fíjate, en el año 2013, en octubre del 2013, se crea la Comisión Nacional para la Reforma del Código Tributario. ¿Y por qué se crea esta comisión? Porque según el propio decreto hay que adaptarse a una nueva realidad mundial que vive la economía dominicana, con tratado de libre comercio, con una ley de seguridad social que incluye el tema de las pensiones. Y en la Estrategia Nacional de Desarrollo, adicionalmente, se habla de modificar la cesantía para adaptarlo y buscar una forma de incluir un seguro de desempleo. Sí. Porque la cesantía original en nuestro país tenía dos conceptos involucrados. Uno, que el trabajador durante el periodo cesante, es decir, entre un desahucio y en el tiempo que encuentra un nuevo puesto de trabajo, tenga unos ciertos ingresos, pero además el concepto original, cuando la seguridad social era el sistema viejo, no había una garantía de una pensión para la vejez, también incluía el concepto de que las personas, si es al final de su periodo de su vida, tengan unos ingresos suficientes para que pudiera vivir ya por el resto de la vejez.
A partir de la entrada en vigencia del sistema de pensiones de capitalización individual, hay que enfocar la cesantía solamente al tema del tiempo cesante, es decir, el tiempo entre lo que hay un desahucio de un empleado y encuentra un nuevo puesto de trabajo. No sé, claro, porque la pensión... Ahora mismo ya la pensión estaría cubierta. Ahora mismo la cesantía se acumula indefinidamente. Entonces lo que estamos diciendo es, mire, en el Código Tributario, usted sabe que las empresas pagan salarios, pero además tienen un costo adicional que los trabajadores a veces ni ven, que tienen que asumir. ¿Qué usted dice? ¿Cuál es la propuesta de la CRES? Lo que nosotros estamos diciendo es que hay que aplicar un seguro de cesantía financiado por el sector privado, similar a lo que hace Chile, donde se abre una cuenta de cada trabajador y los empleados y los empleadores... ¿Y qué reciben? 4 o 5 meses de salario y se quedan sin empleo? Hay dos vertientes. Estamos diciendo un seguro de cesantía que se financie por los empleadores principalmente, o una alternativa, si no se quiere negociar esto, que se adopte, que sea de 5 meses el periodo de cesante y que eso entonces la cesantía no se acumule por todo el resto de la vida, 5 años sino trabajo, que hasta 5 años se acumule, asumiendo un mes por año de trabajo, que se acumule entonces hasta 5 años, de modo tal que si hay un desahucio del empleado, pueda entonces durante 5 meses tener sus ingresos. Bien, breve. Estamos en la parte final y hay un tema que es importantísimo para la economía dominicana. Tenemos muchos problemas migratorios, muchos problemas con nuestros vecinos haitianos, que son un socio comercial importante para la República Dominicana. ¿Cree usted que todo esto de enfrentar la migración con fuerza, de controlar lo que es la mano de obra, los ilegales y todo esto, puede afectar también la economía dominicana? ¿Preocupa al sector? Mire, no preocupa. Lo que yo veo es de que el problema de la migración es un reflejo del problema institucional que hay en el país. ¿Por qué yo digo esto? Porque en la frontera se dan todo tipo de contrabando, de personas, de drogas, de armas, de ajo, de arroz, porque importar arroz o ajo cuesta pagar un arancel de 10% en el país vecino. Importarlo aquí tiene unos costos, hay cuotas, hay permisos que hay que encontrar para importar, es muy costoso. Entonces, el problema institucional del manejo de la frontera es el problema institucional que hay en el país en general. Porque ¿quién maneja la frontera? ¿Quién controla la frontera? Si sabemos, y aquí vamos a hablarlo abiertamente, hay un precio por poder pasar una persona o armas o drogas. O comida o material. O comida o algo. Hay precio por eso. Y eso son las autoridades. Son las autoridades militares principalmente. Control y ya. Entonces, el problema que está reflejando el manejo de la frontera es un problema de instituciones, del cumplimiento de las reglas de juego. Y ese es un tema que se refleja en la frontera, porque es un problema que estamos teniendo en el país entero. Entonces, el primer problema que tenemos que ver, el problema principal es el problema de cumplir y hacer cumplir las reglas de juego igual para todos. Y lo que está pasando en la frontera es un reflejo de lo que está pasando en el país entero. Bueno. Entonces, eso es lo que hay que corregir y vamos a corregir lo demás, porque eso es un tema que hay que ponerle atención definitivamente. ¿Está abierto las autoridades actuales? ¿Hay vínculos de comunicación con los sectores? Veo, por ejemplo, posiciones diferentes en lo que con el sector de los comerciantes de Herrera y Santo Domingo, con posiciones del CONEP y eso. ¿El empresariado usted no lo ve como que no lleva posiciones firmes y mucho menos en muchos casos con relación a la propuesta que ustedes hacen a través de la CRES? Nosotros las posiciones firmes que vemos es por parte del gobierno en el sentido de que tienen su propia agenda y no están viendo mucho alrededor, porque cuando se tiene un poder casi monárquico no hay por qué estar discutiendo con el pasajero. Entonces esto es un tema que debemos ver. Se ha aislado bastante el manejo de la cosa pública de quienes están debajo, porque al final
los gobernantes manejan los recursos de los contribuyentes. Están manejando la cosa pública y lo público es público, no es de un grupo, pero hay un tipo de separación entre la sociedad y la ciudadanía de los dirigentes políticos y asimismo de todos los partidos. Es muy grande. Hay un tipo de secuestro de los partidos políticos, se han enraizado en ciertos intereses y entonces se ha separado de la ciudadanía. Y esto es muy problemático, yo creo que debemos ponerle atención a esto. Bien, le agradecemos al licenciado Ernesto Selman, economista, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estratégicas Económicas Sostenibles, su participación con nosotros en el día de hoy y a ustedes su audiencia de esta semana. Nos vemos en otra edición de su programa Síntesis.